La historia reparte con facilidad títulos como el Grande. Alejandro el Grande, Constantino el Grande, Pompeyo el Grande, Carlomagno. La lista es larga, pero la mayoría de los que llevaron ese título fueron sobre todo conquistadores, sin que su legado fuese mucho más allá de sus campañas. Hubo, sin embargo, un gobernante que sí hizo pleno mérito a ese nombre. Un hombre que forjó uno de los mayores imperios de la antigüedad, desde las orillas del Indo hasta el mar Egeo. Un líder recordado no solo por su genio militar, sino también por su capacidad de gobierno y una generosidad poco común hacia los pueblos que anexionaba. Ese hombre fue Ciro el Grande, fundador del Imperio Aqueménida, rey de reyes, señor de las 4 partes del mundo, el único no judío al que los israelitas reconocieron como Mesías. Durante siglos encarnó el ideal del buen gobernante, y aún así, pese a su enorme legado, gran parte de lo que sabemos sobre él proviene de autores griegos, Heródoto, Tesías y Jenofonte, cuyas versiones de su vida son contradictorias y difíciles de conciliar. Un hombre que dio forma al mundo antiguo y que todavía hoy sigue siendo una figura enigmática, envuelta en leyendas. Esta es su historia. Para entender cómo llegó Ciro al poder, primero hay que imaginar el mundo en el que nació. En el 612 a.C. cayó el poderoso imperio neoasirio, y sobre sus ruinas surgieron 4 grandes potencias que marcaron la política de la región: Egipto en el suroeste, Lidia en Anatolia, Babilonia en Mesopotamia y el imperio medo en el este y el norte. La mayor de ellas era Media, que se extendía desde las costas del Golfo Pérsico hasta los territorios de la actual Turquía. En ese vasto espacio vivían pueblos muy distintos: elamitas, medos, urartianos y persas. El futuro señor de medio mundo nació en el 593 a.C. en Anshan, una de las antiguas capitales de Elam, convertida entonces en ciudad vasalla del Imperio Medo. Anshan estaba gobernada por el rey Cambises I. Según Heródoto, se casó con la princesa Meda Mandane, hija del rey Astíages, y de ese matrimonio nació Ciro. Pero las inscripciones persas de la época mencionan a Ciro solo como hijo de Cambises, sin ninguna referencia a Astíages. Tesías incluso propone otra historia, que Ciro era hijo de un bandido persa llamado Artádates. Heródoto, en cambio, transmitió el relato más famoso sobre su nacimiento, muy parecido a las narraciones sobre Sargón de Accad, Moisés, Rómulo y Remo y otros gobernantes legendarios. Según él, Astíages, al enterarse del destino grandioso que esperaba al niño, ordenó matar al recién nacido. Ciro, sin embargo, sobrevivió de milagro, fue criado por un pastor, creció sin saber de su linaje real, y todos notaban que no era un muchacho cualquiera. Cuando llegó a la edad adulta, derrocó a Astíages. Pero este relato está tan lleno de motivos mitológicos repetidos que cuesta considerarlo histórico. En el 560 a.C. murió Cambises, y Ciro heredó el trono de Anshan. Ese mismo año se casó con su pariente lejana Casandane, con quien tuvo 4 hijos. Durante un tiempo, Ciro, como antes su padre, cumplió sin problemas el papel de vasallo. Reconocía la autoridad de Media y pagaba el tributo a Astíages. Pero mientras Cambises se conformaba con esa posición, Ciro aspiraba a mucho más. Antes de enfrentarse a Media, tuvo que unir a las tribus persas bajo su mando. Entre los persas no había unidad. Eran un conjunto de tribus dispersas, cada una sometida al rey medo. Ciro lideraba los pasárgadas. Otras tribus eran los marafios, maspios, darusinos, panomayos y varias más. Ciro logró reunir a los jefes tribales en torno a la idea de liberarse del dominio medo.
En el 552 a.C. pasó a la acción. Se rebeló y dejó de pagar tributo. Astíages decidió castigar a su desafiante vasallo persa y envió contra él un gran ejército al mando de un general llamado Harpago. La ironía era evidente. Harpago encabezaba la nobleza meda descontenta con el gobierno de Astíages, y había sido él mismo quien animó a Ciro a rebelarse. En el momento decisivo, Harpago se pasó al bando de Ciro, llevándose consigo a varios nobles y a buena parte del ejército. La guerra entre Ciro y Astíages duró del 553 al 550 a.C. La disciplina del ejército medo era deficiente. La nobleza, con sus propias tropas, desertaba en masa hacia Ciro. Los fieles a Astíages perdían batalla tras batalla. En la confrontación final, las fuerzas de Astíages fueron derrotadas por completo. Ecbatana cayó y la otrora poderosa Media quedó sometida a Ciro. Los nobles medos sellaron su traición al pasarse definitivamente a su lado. Y allí se vio con claridad lo que más diferenciaba a Ciro de la mayoría de los conquistadores antiguos. Perdonó a Astíages. No lo ejecutó ni lo encerró en una mazmorra. Lo mantuvo en su corte, donde el viejo rey vivió el resto de sus días. Tras la victoria, los gobernadores de Hircania, Partia y Bactria reconocieron enseguida la nueva autoridad. Ciro no intentó destruir a los medos ni borrar su cultura. Al contrario, dio un paso sorprendentemente innovador para su tiempo. Unió a medos y persas y permitió que los medos participaran en el gobierno en igualdad con los persas. El imperio aqueménida nació como un proyecto común entre antiguos rivales. En el lugar donde derrotó a las fuerzas de Astíages, Ciro fundó la ciudad de Pasárgada, que más tarde sería una de las capitales de su imperio. Para reforzar la legitimidad de su poder y ganarse la lealtad de la nobleza meda, se casó con Amitis, la hija de Astíages. Así, se asentaron los cimientos del imperio aqueménida, pero para Ciro era solo el principio. La conquista de Media por los persas despertó preocupación entre los estados vecinos del cercano Oriente. Astíages tenía aliados, y ninguno estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados mientras el gobernante persa ampliaba su dominio. La mayor amenaza para Ciro era Creso, rey del poderoso reino de Lidia. Gracias a los enormes depósitos de oro de su país, Creso era tan rico que su nombre pasó a ser sinónimo de lujo. Incluso hoy se dice rico como Creso. Además, era cuñado de Astíages, así que también tenía un motivo personal para vengar la caída de Media. Antes de marchar a la guerra, Creso quiso conocer la voluntad de los dioses. Envió a Delfos espléndidos regalos, estatuas de oro o vasos preciosos, y preguntó si debía enfrentarse a Ciro. La respuesta del oráculo pareció cristalina. Si marchas contra Persia, destruirás un gran reino. Aquellas palabras convencieron a Creso de que su campaña estaba destinada al éxito. Para el 548 a.C. ya concentraba tropas en la orilla del río Alis. Mientras tanto, Ciro envió emisarios a las ciudades jonias para pedirles neutralidad. La mayoría eran vasallas de Lidia, y salvo Mileto, todas rechazaron la petición. Además, Creso había sellado una alianza con Esparta. Esta decisión, ponerse del lado de Lidia contra Persia, tendría consecuencias que irían mucho más allá de esta guerra. Con el tiempo, se convertiría en una de las causas que desembocarían en las célebres guerras médicas. Al año siguiente, Creso pasó a la ofensiva. Cruzó el Alis, entonces la frontera entre Lidia y Persia, y avanzó sobre territorio persa. Invadió Capadocia, que antes había pertenecido a Media y ahora era una provincia persa. Tomó varias ciudades
y esclavizó a sus habitantes. Cuando la noticia de la invasión llegó a Ciro, reunió a sus tropas y marchó al encuentro del enemigo. Los ejércitos se enfrentaron cerca de Teria. El de Creso era menor, pero contaba con una ventaja clave: la élite de la falange griega, infantería pesada que luchaba en formación cerrada. La batalla duró todo un día sin un vencedor claro. Ambos bandos sufrieron fuertes pérdidas, y al anochecer, los lidios se retiraron, dejando el campo a los persas. Al evaluar el alcance de las bajas, Creso se replegó hacia su capital, Sardes. Confiaba en que el invierno detendría las campañas militares, como era costumbre en la antigüedad. Envió mensajeros a sus aliados en Babilonia, Egipto y Esparta para que reunieran a sus ejércitos en 5 meses, cuando volviera a abrirse la temporada de guerra. Incluso disolvió a sus mercenarios, ordenándoles regresar en primavera. Pero Ciro no pensaba seguir esas reglas. En lugar de retirarse a invernar, invadió Lidia de inmediato. Creso tuvo que reaccionar a toda prisa, aunque consiguió reunir un ejército casi el doble de numeroso que el persa, con una ventaja especialmente importante en caballería. Los ejércitos de Creso y Ciro se encontraron en la llanura cercana a la capital lidia, Sardes. Creso confiaba en su superioridad numérica, que le permitía desplegar una línea de batalla más larga y tratar de envolver a los persas por los flancos. Ciro, consciente de ello, colocó a sus mejores tropas en los flancos para impedir cualquier maniobra envolvente. Lo decisivo en la batalla fueron los camellos del ejército persa. Los caballos de la caballería lidia, poco acostumbrados al aspecto y al fuerte olor de estos animales, entraron en pánico. Los jinetes no pudieron controlarlos y la caballería se deshizo en cuestión de momentos, lo que precipitó la derrota general. Al ver cómo su ejército se venía abajo, Creso huyó, abandonando parte de sus tropas, entre ellas un destacamento de infantería egipcia que quedó casi cercado. Ciro, impresionado por la valentía y la resistencia de los egipcios, les ofreció la vida y un puesto en el ejército persa en lugar de una muerte segura. Aceptaron, pero impusieron una condición: nunca luchar contra Creso. Ciro aceptó sin dudarlo, se rindieron y él los incorporó a sus filas. Después, Ciro sitió Sardes y tras 14 días de asedio, la capital cayó. Las fuentes discrepan sobre el destino final de Creso. Algunas dicen que pasó a ser consejero de Ciro, otras que fue ejecutado. Sea cual sea la verdad, las palabras del oráculo de Delfos se cumplieron. Creso destruyó un gran reino, el suyo. Tras la conquista, Ciro nombró al lidio Pacties responsable del tesoro de Creso. Muy pronto quedó claro que había sido un error. Pacties no resistió la tentación. Reunió mercenarios e intentó restaurar el reino de Lidia bajo su propia autoridad. Varias polis jonias, temerosas del avance persa, volvieron a ponerse de su lado. Al principio todo le salió bien. Pacties derrotó a las pequeñas guarniciones persas. Sus tropas entraron en Sardes y cercaron la Acrópolis donde se había refugiado el sátrapa persa. Cuando Ciro supo de la rebelión, envió un ejército a sofocarla. Y en cuanto los habitantes de Sardes oyeron que se acercaba una gran fuerza persa, Pacties huyó primero a Jonia y luego a la isla de Quíos, en el mar Egeo. Pero los isleños sellaron una alianza con Ciro y lo entregaron a los persas. Una vez controlada la rebelión, los persas iniciaron la conquista de Jonia, tomando una ciudad tras otra. Mileto fue la única que evitó el asedio, porque no había prestado ayuda ni a Creso ni a Pacties. Tras someter la región, Ciro permitió a los jonios conservar todos los privilegios que habían disfrutado bajo dominio lidio.
Esperaba ganarse a los griegos al ser hábiles marinos, y mantener su lealtad era la forma más sencilla de conseguirlo. Tras la conquista de Lidia, el imperio neobabilónico seguía siendo el último gran estado del cercano Oriente que no estaba bajo el control de Ciro. Durante un tiempo evitó invadir Mesopotamia, pero la paz entre ambas potencias no podía durar mucho. En la primavera del 539 a.C., el ejército persa marchó hacia Babilonia. El primer obstáculo fueron las obras hidráulicas construidas en tiempos de Nabucodonosor II. Al ver avanzar a los persas, cuya fuerza principal era la caballería, los babilonios desviaron el agua de varios ríos para inundar el valle por el que debía pasar Ciro. Los ingenieros persas tardaron 3 meses en cavar más de 300 canales para desviar el agua y volver transitable el terreno. Heródoto presenta este episodio como un capricho de Ciro. Dice que quiso castigar al río porque una yegua sagrada se ahogó allí. Pero en realidad fue una operación de ingeniería cuidadosamente planificada. La batalla decisiva tuvo lugar cerca de la ciudad de Opis, a orillas del Tigris. Opis era clave porque protegía el extremo norte del llamado Muro Medo, la gran línea defensiva que resguardaba la antigua Babilonia. Cuando Ciro y su general Gobrias llegaron con su ejército, derrotaron a los babilonios con relativa facilidad. El camino hacia Babilonia quedaba abierto. En aquella época, Babilonia era una de las ciudades mejor fortificadas del mundo. La defendían enormes murallas y el propio Éufrates, que la atravesaba. Un asalto directo habría sido extremadamente sangriento. Eso contando que fuera posible. Ciro necesitaba otro plan. Primero dividió a su ejército en 2. Un destacamento se atrincheró al norte, donde el Éufrates penetraba en la ciudad. El otro se posicionó río abajo, donde el río salía de Babilonia. Así daba la impresión de un asedio habitual. Mientras tanto, Ciro reunió a todos los no combatientes, criados, esclavos, ingenieros, y los condujo hacia el norte, a una gran cuenca artificial excavada tiempo atrás para un propósito muy distinto. A toda prisa, los hombres de Ciro abrieron un canal entre la cuenca abandonada y el río. Derribaron enormes palmeras y las usaron como diques. En cuanto retiraron la tierra que bloqueaba el paso, el Éufrates desvió su curso hacia la cuenca. Según Jenofonte, antes de la operación el agua del río alcanzaba el doble de la altura de una persona. Después, apenas llegaba a la cintura. La barrera infranqueable se convirtió en un acceso abierto a la ciudad. Pero Ciro tenía otro plan. Eligió atacar durante la noche de una gran festividad, cuando Babilonia entera estaba celebrando, bebiendo y divirtiéndose. Aquella noche, mientras los guardias se relajaban entre el vino y la sensación de seguridad, Gobrias condujo a las tropas persas por el cauce poco profundo del Éufrates y entró en la ciudad. Los defensores, sorprendidos y medio ebrios, no lograron organizar una resistencia efectiva. Al amanecer, el príncipe Baltasar estaba muerto y las puertas de Babilonia estaban abiertas. El rey Nabónido ni siquiera se encontraba en la capital, estaba en la vecina Borsipa. Al enterarse de la caída de Babilonia, se rindió sin luchar. Y una vez más, Ciro mostró clemencia. A Nabónido se le permitió exiliarse en Carmania, donde vivió en paz hasta el final de sus días. Existe otra versión de la toma de Babilonia, según la cual la élite de la ciudad, harta del gobierno de Nabónido, abrió las puertas a Ciro por iniciativa propia. Sea cual sea la verdad, todas las fuentes coinciden en que la caída de Babilonia fue sorprendentemente fácil. La ciudad, que había resistido durante milenios, recibió a Ciro sin la gran batalla que cabía esperar. El 26 de octubre del 539 a.C., Ciro el Grande entró solemnemente en Babilonia.
donde, según se cuenta, una multitud lo recibió con entusiasmo. Se proclamó no solo rey de Babilonia, sino también rey de Sumer y de Akkad. Tras la conquista, Ciro ordenó redactar un documento que más tarde se convertiría en uno de los artefactos más famosos del mundo antiguo, el cilindro de Ciro. Este cilindro de arcilla con inscripción cuneiforme era, en esencia, propaganda, una antigua campaña de relaciones públicas destinada a explicar y justificar la conquista ante los babilonios. En el texto, Nabónido aparece retratado como un gobernante inepto e impío que había descuidado el culto de Marduk, el principal dios de la ciudad. Según el cilindro, había agotado a la población con trabajos forzosos en preparación para el ataque persa, y Marduk, compadecido por el sufrimiento del pueblo, salió en busca de un rey justo. Lo encontró en Ciro. El propio Marduk habría guiado al persa hacia la victoria, permitiéndole entrar en Babilonia sin batalla, sin destrucción y sin sembrar el miedo entre sus habitantes. En este relato, Ciro aparece como un devoto servidor de Marduk, elegido por la divinidad babilonia para liberar a su pueblo. El cilindro de Ciro suele considerarse una de las primeras declaraciones de derechos humanos porque contiene un edicto que proclama la libertad religiosa, la abolición de la esclavitud y la igualdad entre los pueblos. Este decreto influyó en ideas posteriores sobre la libertad, y varios de sus principios coinciden con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tras la conquista de Mesopotamia, Ciro no introdujo cambios profundos en el sistema de gobierno local. Babilonia pasó a ser una de las residencias reales, pero los babilonios siguieron ocupando cargos importantes en la administración. Su dominio no se percibía como extranjero. Había recibido el reino de manos de Marduk y había cumplido todos los rituales sagrados necesarios. Así, adoptó el título de rey de Babilonia, rey de las tierras. En la práctica, Babilonia dejó de ser un reino independiente y pasó a convertirse en una provincia de su imperio. Tras la caída de la ciudad, todos los reinos del oeste de Asia anterior hasta las fronteras de Egipto se sometieron voluntariamente a los persas. Las ciudades comerciales de Fenicia, igual que los mercaderes babilonios y anatolios, estaban interesadas en la creación de un gran estado con rutas seguras para el comercio. La política de tolerancia religiosa y respeto por las tradiciones locales de Ciro tuvo un impacto especialmente profundo en una comunidad pequeña, y hasta entonces, poco visible dentro del imperio babilónico: los judíos. Décadas antes, el rey Nabucodonosor había conquistado Jerusalén y deportado a decenas de miles de judíos a Babilonia. Este episodio, conocido como el cautiverio babilónico, fue para ellos una auténtica catástrofe. Perdieron su tierra, su templo quedó destruido y su identidad nacional y religiosa corrió el riesgo real de desaparecer. En aquella época, los judíos eran solo una comunidad minoritaria en la periferia del vasto imperio neobabilónico. Tras la caída de Babilonia, Ciro promulgó un decreto que permitía a todos los pueblos deportados regresar a sus lugares de origen. Entre ellos, los judíos pudieron volver a Judea. Según la tradición, Ciro ordenó reconstruir el templo e incluso destinó fondos estatales para levantar lo que más tarde sería el segundo templo de Jerusalén. En el mundo antiguo, un gesto así era insólito. Los conquistadores no reconstruían los templos de los pueblos sometidos, los destruían o los consagraban a sus propios dioses. Por este acto, el pueblo judío otorgó a Ciro un título que ningún extranjero había recibido jamás: Mesías. No Mesías en el sentido cristiano de futuro Salvador, ya que ese concepto aún no existía en la teología judía,
sino Mesías como ungido, liberador. Ciro el Grande, un persa pagano, pasó a ser la única persona no judía de la historia a la que el judaísmo concedió ese título. Las consecuencias son difíciles de exagerar. Sin la intervención de Ciro, es muy posible que el judaísmo hubiera ido apagándose en Babilonia. Los judíos se habrían asimilado y disuelto entre otros pueblos semitas. Igual que ocurrió un siglo antes con las tribus perdidas de Israel deportadas por Asiria. Sin judaísmo, religiones como el cristianismo o el islam no habrían surgido. El paisaje religioso del mundo podría haber sido completamente distinto. La conquista militar es una cosa. Mantener un imperio que se extendía por 3 continentes y reunía decenas de pueblos y millones de personas es algo muy distinto. Y fue ahí donde se vio el verdadero genio de Ciro, no solo como general, sino como administrador y estadista. Su manera de gobernar fue revolucionaria para la época. A diferencia de la mayoría de los conquistadores, no intentó imponer a los pueblos sometidos la cultura, la religión o la lengua persa. Mantuvo la administración local. Permitió que cada comunidad siguiera practicando su fe y dejó en pie casi todas sus instituciones. El resultado fue un éxito. Al permitir que la gente conservara sus tradiciones, a sus líderes y su modo de vida, Ciro ganó una lealtad que difícilmente habría obtenido por la fuerza. Dividió su inmenso territorio en provincias semiautónomas, las satrapías. Cada una estaba a cargo de un sátrapa, normalmente elegido entre la nobleza persa o meda en los primeros años. Pero Ciro entendía bien el riesgo de concentrar demasiado poder en manos de un solo gobernador, y creó un sistema de controles. A cada sátrapa se le asignaban supervisores que vigilaban su actuación e informaban directamente al rey. Otra innovación importante fue separar la autoridad civil de la militar en las provincias. La persona encargada de dirigir la administración local no era la misma que mandaba el ejército de la región. Esta idea, que Ciro adoptó tras varios levantamientos de sátrapas, hacía casi imposible que un gobernador se rebelara. Podía controlar impuestos y burocracia, pero no podía alzarse en armas sin el apoyo de un comandante militar independiente. Esta división de poderes aportó una estabilidad política que, con variantes, perduró hasta la caída del Imperio persa. La base del poder militar de Ciro eran los Inmortales, una unidad de élite formada por exactamente 10.000 guerreros. Se les llamaba así porque su número nunca disminuía. Si uno moría, quedaba herido o se retiraba por la edad, era sustituido de inmediato. La lista de aspirantes era enorme. Así, el contingente permanecía siempre completo. Eran los mejores soldados del imperio, los más cercanos al rey. Se entrenaban de forma constante y probablemente eran una de las fuerzas más eficaces no solo del imperio persa, sino del mundo entero. Ciro no tenía una capital fija. Viajaba de una ciudad a otra según la estación del año, aprovechando los distintos climas y manteniendo el contacto con todas las regiones de su imperio. Pasaba 7 meses al año en Babilonia, donde el clima era cálido y soleado. En primavera se trasladaba durante 3 meses a Susa, y en los meses más calurosos del verano se retiraba a Ecbatana, en las frescas montañas medas. Curiosamente, Pasárgada, la ciudad que fundó para celebrar su victoria sobre Astiages, solo fue visitada por Ciro 7 veces en todo su reinado. Allí se alzaban palacios majestuosos y tumbas reales, pero la ciudad cumplía sobre todo un papel simbólico, no administrativo. Persépolis, la gran capital ceremonial que más tarde se convertiría en la joya del imperio persa, aparecería después, construida por los sucesores de Ciro.
Las creencias religiosas de Ciro no están del todo claras. Algunos historiadores creen que practicaba el mazdeísmo, una forma temprana del zoroastrismo. El zoroastrismo, como religión organizada, surgiría mucho más tarde, en época sasánida. El mazdeísmo era un sistema enoteísta en el que Ahura Mazda era uno entre varios dioses, aunque el más importante. Se le consideraba el dios de los dioses, del mismo modo que el rey persa se proclamaba rey de reyes. Jenofonte lo describe como devoto de Mitra, dios de los juramentos y los pactos. También existen numerosos testimonios de que Ciro ofrecía sacrificios no solo a Ahura Mazda, la principal divinidad mazdea, sino a otros dioses, como el babilonio Marduk o el asirio Asur. Tras la conquista de Babilonia, Ciro gobernó el imperio durante muchos años. En las fuentes posteriores al 539 a.C. aparece un vacío notable. Lo más probable es que durante ese tiempo se centrara en la administración de las provincias, el fortalecimiento del Estado y grandes proyectos de construcción en todo el imperio. Más tarde, el poder pasaría a su hijo, Cambises II, quien ampliaría aún más las fronteras y acabaría sometiendo a Egipto. Pero eso vendría después. A finales del otoño del 530 a.C., Ciro reunió un ejército y emprendió una larga campaña a través del actual Irán, avanzando hacia el noreste, hacia las estepas fronterizas de lo que hoy son Kazajistán y Uzbekistán. Su objetivo eran los masagetas, un pueblo escita guerrero que había saqueado repetidamente las regiones fronterizas del imperio. Los masagetas eran nómadas expertos en el tiro a caballo y en incursiones rápidas y sorpresivas. Los lideraba una formidable gobernante llamada Tomiris, a quienes las fuentes griegas describen como una mujer de carácter amazónico, tanto por su temperamento como por su capacidad militar. Los anteriores líderes de los masagetas habían muerto, y ahora ella comandaba sus ejércitos. En estos acontecimientos vemos a un Ciro distinto. No al conquistador prudente y moderado de sus primeros años, sino a alguien que, según las fuentes, había dejado que tantas victorias lo volvieran demasiado confiado. Ya no era el estratega cauto que engañó a Creso y tomó Babilonia sin combatir, sino el rey de reyes, el señor de las 4 partes del mundo, que parecía creer en su propia invencibilidad. Cuando Ciro llegó al río que marcaba la frontera entre su imperio y las tierras de los masagetas, envió a Tomiris una propuesta de matrimonio. Esperaba incorporar aquel país escita mediante la diplomacia y no por la guerra. Si esa fue su intención, cometió un grave error de cálculo. Tomiris rechazó la oferta. Entendía perfectamente, como explicó a sus consejeros, que Ciro no estaba interesado en ella, sino en sus tierras. Mientras los persas construían un puente de pontones sobre el río, llegaron emisarios de Tomiris con una contraoferta: retirarse a 3 días de marcha del río y permitir a Ciro enfrentarse en terreno abierto. O, si él lo prefería, serían los propios masagetas quienes cruzarían el río y lucharían en territorio persa. Ciro reunió a su consejo. La mayoría de sus asesores recomendaba retroceder y atacar a los masagetas cerca del río. Según Heródoto, solo uno discrepó: Creso, antiguo rey de Lidia y ahora consejero de Ciro. Le instó a cruzar el río y enfrentarse a los masagetas en su propio territorio. Ciro decidió escucharle. Una vez cruzado el río, Ciro ordenó levantar un campamento lleno de comida y vino. Cuando el ejército escita se acercó, hizo que sus tropas se retiraran fingiendo miedo y desorden. Era una trampa. 1/3 del ejército masageta, al mando del hijo de Tomiris, persiguió a los fugitivos y encontró el campamento abandonado. Los guerreros comieron, bebieron vino y se embriagaron. Cuando quedaron dormidos o incapacitados, el ejército persa cayó sobre ellos y los aniquiló. El hijo de Tomiris
al comprender que había caído en una emboscada, se quitó la vida. Cuando Tomiris supo lo ocurrido, la invadió una furia absoluta. Juró que Ciro recibiría tanta sangre como, según ella, anhelaba. Al día siguiente, el 4 de diciembre del 530 a.C., los ejércitos de Ciro el Grande y de la reina Tomiris se enfrentaron en la batalla decisiva. En la distancia, ambos bandos eran comparables. Persas y masagetas eran arqueros magníficos. Pero cuando los masagetas entraron en combate cuerpo a cuerpo, todo cambió. Con sus pesadas armaduras de bronce y sus terribles hachas de guerra, fueron demoledores en la lucha cercana. El ejército persa, el mismo que había conquistado Media, Lidia y Babilonia, fue destruido por completo por los masagetas. Heródoto describe esta batalla como la más sangrienta de toda la antigüedad. Casi todo el ejército aqueménida cayó allí. Ciro también murió en aquel enfrentamiento, quizá en el propio campo de batalla, quizá días después a causa de sus heridas. Tomiris, fiel a su juramento, encontró la cabeza de Ciro y la hundió en un odre lleno de sangre. Según Heródoto, lo hizo diciendo: «Ahora bebe hasta saciarte». Pero esta no es la única versión sobre su muerte. Las fuentes discrepan. Jenofonte asegura que murió en paz, en su cama, rodeado de su familia. Tesías escribe que falleció por las heridas recibidas en otra batalla. Y Heródoto dejó la versión más vívida y épica, su guerra contra Tomiris. Lo único indiscutible es que Ciro murió antes del 529 a.C. De algún modo, su cuerpo fue devuelto a Persia. Lo enterraron en una tumba que ha llegado casi intacta hasta nuestros días, acompañado por su manto, sus armas y sus joyas, símbolos de su poder. 2 siglos después, cuando Alejandro Magno conquistó el imperio persa, visitó la tumba y leyó la inscripción: «Yo soy Ciro, hijo de Cambises, que fundó el imperio persa y gobernó Asia. No envidies mi monumento». Más de un siglo después de su muerte, el filósofo griego Jenofonte escribió sobre él: «A quienes estaban bajo su mando los honraba y cuidaba como si fueran sus propios hijos, y sus súbditos, a su vez, lo respetaban como a un padre». La grandeza de Ciro no se definía solo por la magnitud de su imperio, aunque hubiese sido el más vasto de su tiempo. Tampoco únicamente por su talento militar, por más que sus campañas mostraran innovaciones tácticas sorprendentes. La raíz de su grandeza fue otra: una tolerancia y una generosidad hacia los pueblos sometidos que no tenía precedentes en el mundo antiguo. Hay algo que podemos asegurar sin duda alguna: Ciro el Grande cambió el mundo. Mostró que un imperio podía sostenerse no solo con la fuerza, sino también con la tolerancia, no solo con la espada, sino con la sabiduría. Demostró que la grandeza de un gobernante no se mide por cuántos enemigos destruye, sino por cuántos antiguos adversarios se convierten en sus fieles súbditos. Y quizá ahora, al volver a mirar y reinterpretar la historia del imperio persa, Ciro y su pueblo encuentren por fin el lugar que les corresponde entre las grandes civilizaciones de la antigüedad. Rey de reyes, libertador de pueblos, Ciro el Grande.